Ciclo frigorífico. Análisis del recorrido del fluido refrigerante. Vídeo realizado por Javier Ponce de la empresa Formatec. Comencemos. Efecto frigorífico. El principio del efecto frigorífico se basa en absorber calor de un medio que está a baja temperatura. Para ello se emplea un fluido refrigerante cuya temperatura de evaporación es muy baja y utilizaremos los cambios de fase que experimenta en las baterías de un acondicionador de aire. Así tenemos un refrigerante que puede estar en fase líquida o fase gaseosa. Va a haber unos cambios de fase. El refrigerante va a estar en todo el circuito frigorífico cambiando de una fase a otra. De tal manera que cuando se produzca el cambio de fase líquida a fase gaseosa, se necesitará absorber calor. Para pasar de líquido a gas hay que absorber calor. Será un punto de absorción de calor, por lo tanto producirá un efecto refrescante. Y en el cambio de fase gaseosa a fase líquida hay que hacer lo contrario, habrá una cesión de calor. Entonces esto es lo que estará haciendo el fluido refrigerante, cambiando de fase, absorbiendo calor en un foco frío y cediendo ese calor en un foco que está a mayor temperatura. Temperatura y presión. Veamos la relación de la temperatura y presión del gas refrigerante. La temperatura a la que se produce el cambio de fase dependerá de la presión a la que esté sometido un fluido. Veámoslo. Tengamos, por ejemplo, una botella de gas refrigerante, que esto es sometido a una temperatura de ambiente exterior, por ejemplo, de 25 grados Celsius. Dentro de la botella estará el refrigerante conviviendo en equilibrio entre las fases gas y líquido, líquido y gas. De tal manera que la temperatura del ambiente alcanzará a la botella, alcanzará a su interior, alcanzará al líquido y se producirá un equilibrio. Y en su interior habrá un cambio de fase, se establecerá una temperatura de 25 grados. Si a esta botella le colocamos un manómetro de presión, veremos que para una temperatura en la que se está produciendo el cambio de fase, una tensión, esta será de 15,5 bar. A 25 grados, la presión equivalente son 15,5 bar. Veamos otro ejemplo. Tengamos una botella de refrigerante con un ambiente distinto, a menor temperatura, 5 grados Celsius. A 5 grados Celsius, dentro de la botella habrá también gas y líquido. La temperatura del ambiente exterior pues también alcanzará el interior de la botella y una vez que el fluido esté a 5 grados Celsius, pues se producirá un equilibrio entre las fases líquida y gaseosa. Si le colocamos un manómetro para ver la presión en la que se está produciendo este equilibrio, para comprobar la tensión de vapor, pues esta veremos que es 8,3 bar. Observamos que a menos temperatura, menos presión. Y a más temperatura, más presión. Entonces hay una vinculación entre la temperatura y la presión a la que se produce el cambio de fase de un fluido. Y esto lo vamos a aprovechar. Sigamos con la relación temperatura-presión. Observamos que cuando está presente un líquido, como el gas refrigerante, existe una relación entre temperatura y presión. Cuando la botella de refrigerante deja de intercambiar calor con el exterior, se produce un equilibrio. A la temperatura de equivalencia en ese punto que se está teniendo el cambio de estado de vaporización o de condensación se denomina temperatura de saturación. A más temperatura, a más presión, más temperatura y viceversa. A más temperatura, más presión. A menos presión, menos temperatura de saturación y viceversa. A menos temperatura de saturación, menos presión. Entonces hay una vinculación entre la
temperatura y la presión a la que se produce el cambio de estado, bien la vaporización o la condensación de un fluido. Refrigeración. Para refrigerar un ambiente solo necesitamos un fluido que absorba calor del ambiente a refrigerar. O sea, que pase de líquido a gas, absorba el calor del ambiente y él aumente de nivel energético, llevándonos ese calor que luego tiraremos en la unidad exterior. Para eso tengamos una unidad interior, un split, un evaporador, donde se va a recibir un refrigerante, por ejemplo R410A en fase líquido, y para que produzca el efecto de refrigeración tendrá que salir en fase gaseosa. La evaporación absorbe calor, entonces entra líquido y sale gas. Vamos a colocar aquí un manómetro que nos va a indicar la presión y la temperatura de saturación equivalente. Encendamos el aparato de aire, el acondicionador de aire. Le entrará aire y empezará a funcionar el ventilador, arrancarán compresores, etcétera, etcétera, y se pondrá todo en funcionamiento. Así le entrará un aire que estará, por ejemplo, a 28 grados y producirá un salto térmico en el aire que saldrá fresco, por ejemplo, a 16 grados. Un salto térmico entre 14 y 16 grados aproximadamente. Claro, para que el aire salga refrescado, el refrigerante tendrá que estar a una temperatura de evaporación suficientemente baja, en este caso unos 15 grados, unos 5 grados, entre unos 15 o 20 grados por debajo de la temperatura del aire al que le entra. Entonces, tiene que estar suficientemente frío para que pueda absorber calor. Entonces el refrigerante tiene que entrar a esa temperatura de evaporación. Para que se produzca una temperatura de evaporación de 5 grados, la presión a la que tiene que entrar el refrigerante es 8,3 bar. Esa será la presión de baja a la que estará funcionando el evaporador para que se produzca la evaporación. Al final, el refrigerante entra a 5 grados y tras evaporarse, pues sale un poquito por encima de 5 grados, que luego ya veremos el concepto de recalentamiento. Entonces, el refrigerante tiene que estar suficientemente frío para poder evaporar y a eso le corresponderá una determinada presión que será la presión de baja. En este caso han salido 8,3 bar. Observamos lo que hemos visto en la teoría. El refrigerante entra en fase líquida y fase gaseosa y para que se produzca este cambio de estado, pues tiene que haber una absorción de calor. Absorbe calor del ambiente y por tanto está produciendo refrigeración en ese espacio a refrigerar. Cesión de energía al ambiente exterior. En la unidad exterior habrá que ceder la energía absorbida en la unidad interior. Absorbemos de calor y lo tenemos que bombear a un foco que está a mayor temperatura. Entonces tendremos una unidad exterior que estará en verano pues a una temperatura, un ambiente exterior pues en torno a 30 y tantos grados, por ejemplo, en un momento dado. Entonces le entrará refrigerante en fase gaseosa y saldrá en fase líquida. Se debe de producir como la condensación del refrigerante de gas a líquido para que haya cesión de calor al ambiente exterior. Coloquemos también un manómetro que, como los manómetros de aire acondicionado, pues tiene su vinculación con la temperatura de saturación. A cada presión le corresponde una temperatura de cambio de fase. Pongamos en funcionamiento el equipo. Pongamos un ambiente exterior que esté en torno a 35 grados, esté entrando el aire a la unidad exterior a 35 grados y esté saliendo más caliente. Claro, se está cediéndosele energía. El aire sale más caliente que ha entrado a la unidad exterior. Para que se produzca la condensación del refrigerante, el refrigerante deberá tener una temperatura de condensación suficientemente por encima
de la temperatura del aire con el que tiene que intercambiar calor, pues en torno a 15-17 grados. Pues, por ejemplo, 52 grados. El refrigerante tiene una temperatura de condensación a la que se va a producir la condensación de 52 grados y eso le equivale a una presión de alta de 31,1 bar. La presión de condensación es 31,1 bar. Entonces el refrigerante que condensa a 52 grados se encuentra un aire exterior que está a 35 grados Celsius, pues lo encuentra frío, para él está frío, y le cede calor y el aire pues sale más caliente, bueno, que es el aire que tira la unidad exterior en verano. Entonces tenemos una cesión de calor. El refrigerante entra en fase gaseosa al condensador y sale en fase líquida y entre tanto pues cede calor al ambiente exterior. Cambio de presión. Observamos que necesitamos aumentar la presión en la batería condensadora y para ello emplearemos un compresor. Además, provocará la circulación de refrigerante por el circuito. Es la bomba del circuito el que está bombeando refrigerante, está desplazando el refrigerante a través del circuito frigorífico. Tenemos compresores de distintos tipos y su misión es siempre reducir el espacio del refrigerante, comprimirlo y aumentarlo de presión. En esta compresión, pues además le aporta calor y lo lleva a un nivel de energía superior. Distintos tipos de compresores que veremos en otros vídeos. Pero también necesitamos disminuir la presión en la batería evaporadora, entonces no nos basta solo con que le haga circular, sino que debemos de crear una diferencia de presión. Entonces, para que haya un aumento de presión, tiene que haber en otro punto una disminución de presión. Y para ello emplearemos una válvula de expansión o un capilar, que también los hay de varios tipos. Capilar de toda la vida, una válvula termostática o válvulas electrónicas, válvulas de expansión electrónicas. Un punto para aumentar la presión, un compresor, y un punto, la válvula de expansión, para disminuirla. El compresor aumentará la presión para alimentar el condensador y la válvula de expansión alimentará el evaporador a una presión menor. Veámoslo. Vamos a construir una máquina frigorífica. Partamos del compresor. El elemento que va a bombear y va a aumentar de presión al refrigerante. Conectaremos a su salida el condensador, la batería que va a ceder calor al ambiente. Compresor, condensador, cede presión a alta presión y a alta temperatura. Hay una cesión de calor. A la salida del condensador, pues puede haber algún recipiente de líquido, algún acumulador de líquido, por aquello de las inversiones de invierno-verano, un punto de acumulación. Puede haber un filtro deshidratador que va a retener la suciedad del circuito y sobre todo las pequeñas gotitas de agua que si no obstruirían la válvula de expansión. Entonces un filtro secador. Un visor puede haber en máquinas de importancia para comprobar que en este punto solo pasa líquido, no debemos de ver burbujas, es un punto que debemos de comprobar que el refrigerante pues ha pasado todo a estado líquido y además los visores pues tienen unos colores cromáticos que detectan la presencia de humedad. Si detecta presencia de humedad a través de los cambios de color, pues es sintomático de que el filtro deshidratador pues está ya saturado y no está haciendo su trabajo. Después de estos elementos, después del condensador y elementos auxiliares que pueden existir o no, pues tendremos la válvula de expansión. En este caso vamos a representar una válvula de expansión termostática con un bulbo que ahora colocaremos. A la salida de la válvula de expansión tenemos la batería evaporadora. Entonces ya tenemos los 4 elementos fundamentales del ciclo frigorífico. Compresor, condensador con sucesión de calor, válvula de expansión para reducir la presión y evaporador para absorber calor del ambiente. Ya tenemos construida la bomba de calor, bombea calor
de un foco frío y lo cede calor, lo cede este bombeo en el foco caliente. Conectamos la salida del evaporador con el compresor y suele existir aquí un elemento auxiliar que es un acumulador de succión, un separador gas líquido. Si queda alguna gotita de líquido, pues la decanta y evita que entre líquido al compresor, porque ya sabemos que los líquidos no son comprimibles y estropearía las válvulas del compresor. Pero necesitaremos elementos de control y elementos de seguridad. Pues efectivamente se suele disponer en una máquina frigorífica, como mínimo, de un termostato de seguridad, de un Clixon de seguridad, para detectar una sobretemperatura en la salida del compresor que estropearía el aceite y podría dañar también el funcionamiento del compresor. Un presostato para detectar presiones excesivamente altas que detengan el compresor, presostato de alta, y en la succión del acumulador un presostato de baja. Entonces, como mínimo, tenemos estos elementos de seguridad, presostatos de alta-baja y algún elemento para determinar la sobretemperatura. Y como elemento de control tenemos la válvula termostática, la válvula de expansión, que tendrá un capilar para ir midiendo el recalentamiento y ir así alimentando el evaporador. Inversión invierno-verano. Es interesante poder bombear el frío o el calor hacia el exterior o hacia el interior, según si estamos en verano o en invierno. Y para eso se utilizan las válvulas de 4 vías. Utilizando la válvula de 4 vías podemos invertir el sentido del ciclo frigorífico. Es un distribuidor de hacia qué batería lanzo la descarga del compresor, qué batería me va a hacer de condensador. Entonces tenemos un compresor, en su descarga tendremos la válvula de 4 vías, en su boca de en medio pues está comunicada con la succión y luego hay un puente que bien cortocircuita la toma de en medio con la de la derecha o la toma de en medio con la de la izquierda, para ver de dónde toma la succión, de tal manera que deja libre o la boca de la derecha o la boca de la izquierda. Estas dos bocas comunican con las baterías interior y exterior. Entonces, si el puente está colocado entre las dos tomas de la derecha, pues la descarga del compresor se vendrá a esta batería y esta batería será el condensador. Si el puente que comunica la succión del compresor está puesto en esta posición derecha, pues entonces la descarga del compresor se viene hacia la batería de la izquierda y en este caso esta será el condensador. Una condensador y la otra evaporador. Terminemos el ciclo frigorífico. Se unen a través de un capilar, pues la salida de las dos baterías. Entonces así podemos invertir el ciclo y determinar qué unidad va a ser el condensador, hacia dónde va a ir la descarga del compresor. Cuál va a ser el condensador, cuál va a ser el evaporador. Podemos tirar una línea por aquí. Todo lo que cae a la derecha son los elementos que están en la unidad exterior, lo que queda a la izquierda es lo que está en la unidad interior. Entonces la unidad interior podrá ser evaporador para absorber calor o condensador para ceder calor en función de la posición de la válvula desviadora, de las bocas que ocupen el puente. Si están, por ejemplo, el puente comunicando estas dos vías de la derecha, la salida libre de la descarga del compresor será por la izquierda y así la unidad interior será el condensador y la unidad exterior será el evaporador. Evaporador que entrará a la aspiración, a la succión del compresor. Si la válvula de 4 vías cambia de posición y el puente ocupa comunica estas dos vías, la descarga del compresor pues vendrá hacia la batería de la unidad exterior, que será el condensador, y la unidad interior será el evaporador, que estará absorbiendo calor. Entonces, pues conmuta en la posición invierno-verano. Pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.